Bien, muy buenos días. Vamos entonces ahora a iniciar la clase de colorización fotográfica. En este caso quería ver algunas imágenes que nos sirvieran de ejemplo para la explicación que a continuación vamos a realizar. Esta porque no me está abriendo en Photoshop. Ah, Miremos a ver si nos deja abrir en Photoshop esta imagen. Sí, perfecto. Ignorar un día. Bien, entonces, vamos a ver el proceso de colorización fotográfica que en lo personal he desarrollado a lo largo ya de varios años. Es un proceso en el que les voy a mostrar múltiples herramientas partiendo desde Camera Raw y posteriormente en Photoshop. Y en este proceso las herramientas que les voy a mostrar no son todas las herramientas que tiene el panel de, en este caso, de Camera Raw, o todas las herramientas que se utilizan en Photoshop, porque aquí nos daría un tutorial para días, semanas, meses. Simplemente les voy a explicar y a compartir las herramientas que yo personalmente utilizo en mi proceso de colorización. Este proceso de colorización eh, me ha dado los resultados que siempre he buscado desde hace más de 10 años. Actualmente, aparte de ser fotógrafo, también realizo trabajos de colorización para proyectos fotográficos de otros fotógrafos a nivel nacional. ¿Sí? La parte de color es un punto fundamental en mi proceso creativo, desde lo fotográfico. Para mí el color tiene un 70% de, de importancia en la imagen, ¿verdad? Entonces, digamos que es algo que en lo cual me he llegado a obsesionar, ¿sí? Por buscar tonalidades correctas o precisas. Bueno, esto de tonalidades correctas se los digo entre comillas porque yo he creado unas nociones de color basado en las imágenes que observo, tanto fotográficas, video, cine, pintura. Todo esto a mí me alimenta una noción tonal gracias a este consumo de imágenes. Y lo mismo les recomiendo que realice cada uno de ustedes, el hecho de observar muchas fotografías de referentes, no solo fotografías, pinturas, videos de música, cine. Todo eso les va nutriendo un, un criterio tonal al momento de ustedes trabajar sus propias imágenes, ¿sí? Y este criterio tonal no es único para todo, porque sería, les mentiría donde yo les dijera que hay un único criterio de color que hay que aplicar en todo. No, cada quien también desarrolla un criterio de color de acuerdo pues a su propia personalidad, de acuerdo a su propio alimento visual, ¿sí? Simplemente aquí les voy a compartir como esos elementos o herramientas que yo utilizo para que cada uno adapte esto que vamos a ver hoy a sus propios procesos, ¿sí? Entonces,
Bueno, por favor, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, me la hacen saber. Albert, ¿ibas a preguntar algo? En realidad en video no sabría decirte porque no trabajo colorización en video. Lo único que sé es que las herramientas de video son diferentes. El panel para colorizar un video es diferente. Yo, por ejemplo, conozco DaVinci, que sé que tiene muy buenas herramientas de color para el revelado de un video. Sin embargo, nunca lo he utilizado, entonces no podría decirte qué parámetros utilizar en videos, si son similares, si no. Ahí sí tengo un poco esas limitaciones. ¿Ok? Listo, por favor. Cualquier pregunta, cualquier duda de este proceso me la hacen saber. Bien, entonces lo primero que les voy a pedir es que abran sus fotografías en Photoshop. Vamos a trabajar proceso de revelado en Photoshop, no en Lightroom, en Photoshop. ¿Por qué no en Lightroom? Pues porque el panel, este primer panel de cámara RAW que me ofrece Photoshop es el mismo de Lightroom, ¿sí? Y posteriormente vamos a trabajar la imagen en Photoshop, que van a observar ustedes que va a haber un mundo de herramientas donde puedo profundizar más en la imagen, en el color de la imagen, y son herramientas que Lightroom ya no me ofrece, ¿sí? Entonces aquí es un procesamiento de color de pronto más profundo para los trabajos fotográficos que ustedes vayan a desarrollar. ¿Está bien? Bueno, entonces en primera medida tenemos esta fotografía ya abierta en Lightroom, ¿sí? Perdón, en Lightroom no, en Camera Raw, pero el que es el Camera Raw de Photoshop. Y tenemos este primer panel, esta primera herramienta de básico, ¿sí? Tenemos temperatura, matiz, exposición, contraste, iluminaciones, sombras, blancos y negros. Bueno, y otros más. Lo primero que yo les voy a mostrar es que si bien tenemos la imagen en un formato RAW, que como ya sabemos todos es el formato de imagen fotográfica que más información me ofrece, información que de texturas, de colores, de luces, de sombras. Este formato lo podemos aprovechar todavía más, es decir, le podemos sacar más gusto, lo podemos exprimir para que me regale más información todavía. ¿Cómo es eso? Es decir, lavar un poco más la imagen. ¿Cómo lavarla? Es decir, desaturándola un poco más. Pero no nos vamos a venir, por ejemplo, a saturación o a contraste y trabajarla desde ahí. No, lo vamos a hacer primero que todo desde las iluminaciones y desde los blancos. Es decir, en iluminaciones y en blancos yo voy a poner acá un valor de -30. Pero estos valores numéricos, cada quien los puede trabajar a gusto, ¿sí? Digamos que estos valores son valores que a lo largo de mi proceso han ido variando, pero que ustedes pueden buscar y encontrar un valor diferente. Pero aquí les estoy dando simplemente unas bases. Entonces aquí pongo un valor de 30 y miren, solo con modificar eso, cómo rescato información en las partes iluminadas de la imagen. Si pueden observar ahí. Ahí se observa. Digamos que estos pequeños cambios son pequeños, pero que sumados uno con otro, más otro, van a empezar a darle una diferenciación
a esa fotografía bastante destacada, a la fotografía como era respecto a cómo va avanzando. ¿Sí? Bien. Y también la parte de las sombras las puedo rescatar un poco más. ¿Sí? Aquí le voy a poner un valor de más 20, por ejemplo. ¿Sí? Eso por ese lado. ¿Por qué entonces yo no empiezo a darle contraste a la imagen desde acá? Porque el contraste que le damos a la imagen directamente de la herramienta contraste es una herramienta muy invasiva, muy violenta para la imagen. Y más bien les voy a mostrar más adelante el proceso, no digamos correcto, pero un proceso más saludable para darle contraste a nuestras fotografías. ¿Está bien? Entonces miren, aquí solo con lo que he hecho gané más información, le gané más información a esa imagen en RAW. Si lo logran observar, ¿sí? Digamos que la imagen queda un poco más lavada, queda un poco más plana. Bien, y si de pronto necesito ajustar un poco más la luz porque pudo haber quedado oscura, me puede ayudar de la herramienta de exposición para equilibrar un poco o exponer mejor un poco más la imagen. Bien, tenemos también temperatura y matiz, ¿sí? En la temperatura y en el matiz, digamos que procuramos equilibrar el, la temperatura de color de la imagen, ¿cierto? A veces es apropiada, otras veces no hace falta. Por ejemplo, aquí veo una temperatura y un matiz equilibrado en esta fotografía, entonces yo no lo voy a modificar. Pero si en algún momento ustedes sienten la necesidad de hacerlo, háganlo desde acá. ¿Listo? Bien. De básico me voy a efectos, perdón, a calibración, ¿sí? Que es la última herramienta que me muestra Camera Raw. Y es desde acá que voy a empezar a darle un poco más de intensidad a los colores. Y yo hago algo que es darle intensidad a los colores desde un color frío. ¿Y por qué no desde un cálido? Porque el cálido me estallaría mal los colores hacia una saturación de cálidos. Mientras que si lo hago desde un frío, me va a saturar todos los colores, pero de una forma más equilibrada, porque lo estoy haciendo desde una tonalidad fría. Entonces yo trabajo el azul. Y por ejemplo, vamos a ver qué pasa con un valor de 20. ¿Vieron qué acaba de ocurrir? Miren, antes, después. ¿Sí? Igual los invito a que ustedes en otra ocasión experimenten con el resto de opciones. Por ejemplo, también desde el azul modifiqué el tono para que el morado no me quede azul, sino que tenga la tonalidad violeta. Bueno, vamos a ver qué pasa con el verde. Bueno, aquí el verde no siempre lo utilizo, pero siempre observo, sobre todo en la colorización de este tipo de fotografías en estudio, qué tal me va. Y aquí, modificando el verde, me da una muy buena sensación en la piel y en los amarillos. Entonces miren cómo en una primera instancia lo que hice fue desaturar la imagen.
lavarla más, ganarle más información para sobre esa imagen empezar ya a construir, ¿sí? Entonces miren cómo únicamente en esta parte de calibración de color tenía la imagen. Miren cómo era antes y cómo está ahora que empecé a trabajar el color. ¿Sí ven? Así era que empecé a trabajar y así está en estos momentos. Bien, vamos a ver qué pasa en la parte de tonalidad. Bueno, no la voy a mover. Vamos a ver qué pasa con los rojos. Bueno, le voy a dar un valor de 20 a la parte de saturación de rojo. Y vamos a ver qué pasa con la tonalidad. La tonalidad no la voy a modificar en este caso porque es muy invasivo el cambio que hace, sobre todo respecto al color de la piel. Bien, háganlo ustedes mismos con sus propias fotografías. Si esto sí me está grabando. Y me comentan para continuar. Listo. Profe, ¿es posible que usted suba algún tipo de video de cómo muestra su flujo de trabajo desde cero con una fotografía? Con una fotografía mía. O sea, alguna pieza de trabajo, de encargo, algo así que usted la para editar para entrega, para ver cómo sería el flujo desde Es esto mismo. Es exactamente lo mismo que les estoy mostrando hoy. Es exactamente. ¿Sí? Am, la aplico. Esto que les estoy mostrando lo aplico tanto en fotografía de estudio como en mi trabajo personal. Es lo mismo que aplico. Pero miento, en mi trabajo personal, cuando no hago fotografía de estudio y muchas veces el trabajo es para algún cliente en exterior o con fotografía análoga, eh, varía respecto a mi flujo de trabajo cuando hago retrato en estudio. Cuando hago retrato en estudio, no utilizo tantas herramientas, pero esas tantas herramientas son las que les voy a mostrar hoy a ustedes acá, ¿sí? Porque cuando yo edito las fotografías de retrato en estudio, el proceso de color ya no es tan dispendioso porque lo controlo esa parte más desde la producción, ¿sí? Desde acá, desde la luz, desde el fondo que pongo. Eh, Obviamente soy muy cuidadoso para balancear bien las tonalidades, para balancear bien el color, pero aquí lo que les voy a mostrar son todas las herramientas que yo utilizo, ¿sí? Bien, ya están todos, ya están todos conmigo en en sus fotografías, perfecto. Resulta que hay una parte que se llama mezcla de colores. Cuando abrimos mezclador de colores, tenemos la parte de luminancia y saturación. Es decir, tanto en luminancia como en saturación, Photoshop o en este caso Camera Raw, chicos, en este caso Camera Raw, nos desglosa una serie de tonalidades como rojos, naranjas, amarillos, verdes, aguamarinas, azules, púrpuras y magentas. Todas estas tonalidades yo las puedo trabajar desde la luz, es decir, desde la exposición, como desde la saturación. Entonces acá voy a pasar a hacerlo primero desde la luminancia. Entonces voy a empezar con el rojo, por ejemplo. Y le voy a aumentar un poco la iluminación y así con cada tonalidad, ¿está bien?
Entonces cuando trabajo amarillos va a afectar directamente los amarillos, por ejemplo. Váyalo haciendo cada quien con sus fotografías. Pongamos también una musiquita de fondo pues bien sabrosa. Bien, cuando hayan terminado de, de trabajar la parte de luminancia en sus colores, qué pena, en sus colores, pasan a la parte de saturación. Y la parte de saturación me va a ofrecer las mismas tonalidades, solo que ya no las estamos trabajando desde la luz, desde la exposición, sino que las vamos a trabajar desde la saturación de cada color. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, miren acá la parte de rojo, cómo se me satura sobre todo en labios y y en los tenis. Y yo decido pues qué valor darle. Bien. ¿Cómo van ahí? ¿Sí? ¿Continuamos? Bueno, miren, también está esta parte de tono. La, yo esta herramienta la utilizo más bien poco, pero me ha salvado la vida más de una vez en fotografías donde la tonalidad no la encuentro como la comba para que me termine gustando, porque a veces está muy tirada, como muy amarilla o muy fría, entonces desde la tonalidad empiezo a como que a mirar cómo la puedo arreglar. Sin embargo, miren que esta tonalidad es muy invasiva, ¿sí? Entonces tiene que ver más como con el tinte de cada color, por eso no la utilizo mucho. Bien, y bueno, aquí en curvas, pues dependiendo de la exposición de la fotografía, ya ustedes empiezan a determinar la luz que le van dando. Quiero que observen el antes y el después de esta imagen. Antes y después. ¿Sí?
Ah, bueno, muy fácil. Mira, de acá abajito. Cambiar a configuración predeterminada. Le doy antes y le doy después. Eso es importante observarlo y que lo hagamos porque en este proceso de mirar el antes y el después nos puede mostrar cositas la imagen que no estábamos viendo o que podemos corregir. ¿Sí? Y ya teniendo esto, le voy a dar en abrir. Sin embargo, voy a aprovechar. ¿Quién tiene el Photoshop actualizado? Esto es una función. Sí, pues con beta no sé si aparezca. Sin embargo, se los voy a compartir, que es algo que a mí me ayuda demasiado en los retratos de estudio. Y para eso voy a echar mano de el trabajo que hizo el grupo de Cristian. Bien, voy a hacer algo rápido acá, algo que de lo que ya les expliqué. Para explicarles lo siguiente. Miren, cuando uno está trabajando retrato en estudio como tal, hay una parte del retrato o del revelado del retrato donde realizamos un revelado de el ojo, de la parte blanca del ojo, de los labios y de los dientes si la persona se está viendo. Es decir, de la parte de los dientes y y del ojo es importante, tampoco sin exagerar, pero sí subir la exposición, es decir, que se vean un poco más blancos, pero creíbles, ¿sí? Y de la parte de los labios, darle más intensidad a los labios para que la persona muchas veces no se vea tan pálida. Para todo en capas, la persona, ¿cierto? Exactamente, entonces miren lo que les voy a mostrar. Le doy, quienes tengan esta versión de Photoshop, no sé si ya ustedes la han utilizado, máscara, ¿sí? Y en máscara automáticamente la inteligencia artificial del programa me va a seleccionar a la persona. Le doy persona, no le doy sujeto, cielo, fondo, no, le doy persona. Le doy clic y acá miren todas las opciones que me muestra. Piel facial, piel corporal, cejas, ven cómo él me la va seleccionando. ¿Sí? Iris pupila, labios, dientes, cabello, ropa. Esclerótica ocular es el nombre para la parte blanca del ojo. Entonces le doy en esclerótica ocular. No le doy dientes porque aquí la persona no me se está sonriendo, no me muestra los dientes. Le doy crear. ¿Sí? Y acá miren que me puso los ojos rojos, como si se hubiera metido a una piscina con mucho cloro. Pero a mí el hecho que me seleccione esto de rojo me incomoda un poco. Entonces le doy acá en mostrar superposición y lo deshabilito. Y entonces vengo acá desde la exposición ya a jugar con esto, ¿ven? Y no me toca matarme a enmascarar todo eso que a mí me tocaba hacerlo, ¿sí? Pero, oh sorpresa, Photoshop ya me da esa función automática y simplemente me la
enmascara, me la selecciona solita y ya lo que hago simplemente es subir la exposición. Lightroom también se hace, claro, son actualizaciones de Adobe. Esto es excelente. Y listo, que entonces ahora lo voy a hacer con los labios. Creo una nueva máscara, acá donde dice crear nueva máscara. Creo una nueva máscara. Seleccionar persona. Tranquilos que todo esto va a quedar grabado. Lo voy a subir a un video en YouTube y les comparto el enlace. Listo. Seleccionar persona. Y acá le doy a elegir labios. Le doy crear. Quito la selección pues predeterminada que Photoshop me muestra. Y aquí empiezo a buscar cómo darle o resaltar esos labios. Si lo resalto, no sé, desde la tonalidad, desde la exposición, no, ¿cierto? Desde el contraste, tampoco. Porque yo lo que voy a buscar es que ese rojo del labio me quede más vivo, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa. Un poco en sombras me ayudo. Miren que modificando la sombra me da ese resultado que estoy buscando. Vamos a ver si desde la temperatura. Desde la temperatura cambias la tonalidad, entonces no lo voy a hacer. Vamos a ver, desde la saturación me debe... Claro, miren, desde la saturación, miren esa diferencia. Antes, después, tanto de ojos como de labios. ¿Ven? Esa parte de ojos, labios y dientes es algo que en el revelado de retrato en estudio, sobre todo, bueno, eso también puede ser un retrato comercial en exterior, pero es un paso importantísimo aparte del revelado de piel. Esta parte es una parte importantísima de mejorar la fotografía. Por ejemplo, aquí a tu hija se le ven los ojos muy, al menos la parte de la pupila del ojo se le ve muy oscura. ¿Yo qué vendría a hacer acá? Le doy iris y pupila, ¿cierto? Y voy a ver si la puedo trabajar un poco. Miren, miren cómo le rescaté. ¿Se observaron? Acá, miren. ¿Sí? Y me estoy ahorrando todo el tiempo del mundo en seleccionar y enmascarar esa partecita. ¿Sí? Y aquí Photoshop me lo está mostrando dividido. La parte esclerótica ocular, la parte de labios y la parte de pupila. ¿Sí? Entonces miren qué maravilla. Y lo mismo podrían hacer si necesitan trabajar la piel de la persona, o sobre todo la piel facial, o las dos, tanto la piel facial como la corporal. También la ropa, el cabello, mejor dicho, miren todas las opciones que nos da. ¿Sí? Entonces aquí miremos qué le podríamos mejorar, ya sea la exposición. ¿Sí? Mire cómo... ¡Oh, la volví! ¡Morenita! Una morocha. ¡Oh! ¡Uy! Una asiática. Un poco más. Pero mire, mire que... más creíble todavía. ¿No les parece esto muy loco? ¿Cómo aprovechar la inteligencia artificial que ya el programa me da? Bueno, y aquí se ve un poco, no se ve tan creíble porque no seleccioné la parte de las cejas. Seleccionemos a ver las cejas como la volvemos, ¿no? Seleccionar persona. Cejas. Crear. Más creíble ahora sí, ¿cierto?
Bueno, y eso que la parte de los labios incluso podría mejorar más, solo que ahí la parte de los labios lo hice estando ella blanca y no negra. Pero miren qué chévere, qué particular, ¿verdad? Ah, esas son las cosas que nos ofrece, en este caso, la inteligencia artificial, ¿verdad? Después, bueno, le dan a abrir, yo no le voy a dar a abrir, le voy a dar cancelar para continuar con el color de esta imagen. ¿Cómo la van viendo? ¿Sí? Yo tengo ahí una pregunta. Claro que sí, Chris. Listo, hacemos todo ese tema, ¿cierto?, de colorización, le damos a abrir, ¿cierto? Digamos que ya le hacemos los retoques que se le tengan que hacer. Al color, Bueno. al O color. al rostro. No, yo aquí no les estoy no les estoy dando una clase de revelado de piel, sino de color. Exclusivamente es de color. Pero antes de llegar al revelado de la piel, o sea, es mejor hacer primero ese tonal y luego la... Sí, sí. Al menos desde cámara RAW. Al menos trabajen la fotografía o la imagen desde cámara RAW. Y después para hacer lo que les voy a mostrar de color en Photoshop, previo a eso ya pueden empezar a trabajar los granitos de la piel, todo el Dodge and Burn, ¿cierto? Desde antes de darle color. Esa parte sí se las aconsejo. Desde antes de empezar lo que en estos momentos les voy a compartir. Sí. Sí. Buena pregunta, porque claro, ustedes ya en los trabajos que se vienen, tanto míos como Daniel, van a utilizar o nosotros vamos a observar estos requisitos. Porque Daniel ya va a intuir que la clase de color se las he dado yo y yo voy a intuir que la clase de revelado de piel se las ha dado Daniel. Entonces miren cómo ya el proceso va tomando más forma, se va volviendo un poco más dispendioso. Sin embargo, tengan esto en cuenta también a la hora de empezar a cotizar sus propios trabajos. Porque miren que no es como hacer una fotografía, la exporto desde Photoshop en JPG y ya. Miren que hay cosas que se van sumando. Listo. Bien, continuamos. Ahora, importante mencionarles que muchas veces yo las fotografías las edito exclusivamente desde el Camera Raw. ¿Sí? Es decir, desde ahí ya modifico contrastes, sombras, luces y la exporto así. Cuando son trabajos fotográficos comerciales que no me requieren a mí mayor complejidad en la parte de color, ¿sí? Desde Photoshop la exporto. Bueno, siendo así, pues trabajan directamente desde Lightroom. Ahí es más funcional trabajar un bloque de fotografías desde Lightroom. Ahora se me pasó de pronto compartirles cómo todo eso que hicimos en una fotografía desde Lightroom, sincronizarla con más fotografías que tengamos por el estilo para ahorrarse en todo ese paso a paso, ¿cierto? Y lo mismo aquí en Photoshop, pero ahora se los voy a explicar, ¿ok? Mientras tanto, tenemos esta partecita donde vamos a crear un nuevo grupo, ¿sí? Vamos a crear un nuevo grupo. Dentro de ese grupo es que vamos a realizar todo nuestro trabajo de color. ¿Tú trabajas en la misma capa de fondo? No, le doy control J. ¿Sí? Importantísimo. Importantísimo. Vamos a poner esto incluso más grande todavía. Bien. Siempre creen una capa de fondo, eso creo que es lógico para todos. Pero dentro de este grupo van a ir 3 procesos de revelado que hago en Photoshop. Y el primer proceso que hago, bueno, todo va a salir de esta herramienta que se llama crear nueva capa de relleno o de ajuste, ¿sí? Todo lo que vamos a hacer lo vamos a crear desde acá,
que es ese circulito que parece un yin yang. Le doy clic y primero me voy a ir a color uniforme. Y en color uniforme voy a trabajar, digamos que un RGB, ¿sí? Pero ese RGB ya van a ver las características que tiene. Me vengo a seleccionar el azul. Todos tienen seleccionado el azul. Lo selecciono en la mitad. Capa de relleno ajusta. Sí. Y al tener eso listo, voy a seleccionar el azul de la esquina. Aquí me da un valor de 1207 F9. Pero pues puede variar en algo, no tiene que ser puntualmente ese, pero sí me gusta escoger este de la esquina. Le doy OK y observan que la imagen a mí se me desapareció. ¿Por qué se me desapareció? Pues porque tengo la opacidad y el relleno todo tirado a 100, ¿cierto? Lo que voy a hacer es bajar la opacidad y el relleno a un valor de 20 cada uno. Y miren la imagen como ya me apareció, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? No nos vamos a quedar con eso. Me voy a venir a esta opción que queda al lado de opacidad, que se llama establecer modo de fusión, ¿sí? Es decir, cómo fusionar esa tonalidad que yo le doy e integrarla a la imagen. Entonces tengo todas estas opciones. Y miren que cada opción me la integra desde unos valores diferentes. ¿Sí ven? Simplemente es buscar el valor que más se nos acomode a los intereses de nuestra fotografía. ¿Cómo la ven? ¿Qué pasa? Yo ya por decantación, por experiencia, trabajo únicamente como con estos valores y de pronto con sobreexponer color. Pero observen ustedes con cuál trabajar. Muchas veces las fotografías, y de acuerdo también a la marca de la cámara, la fotografía está muy contaminada de azules. Entonces muchas veces yo lo que hago es restar ese azul. Le resto el azul a la imagen, ¿sí? Uno no se da cuenta hasta que hace este proceso. Como, ay, sí, mira la fotografía cómo estaba de saturada en azul. Yo la voy a dejar en restar, que me reste los azules. Vuelvo a hacer otra capa de color uniforme, pero ahora desde en el mismo grupo, sí. Vuelvo a hacer otra capa, pero buscando ya como un color naranja tierra. Le doy OK y vuelvo a hacer ese mismo proceso de bajar la opacidad y el relleno a un valor de 20. Y vuelvo aquí a modo de fusión a buscar qué opción se me acomoda más a la fotografía. Y entre exclusión y dividir me voy a quedar con dividir. ¿Ya escogieron ustedes para continuar? Bien. Vuelvo a crear una tercera capa de color uniforme. Y voy a pararme en la mitad del verde. Y voy a seleccionar acá en este cuadro tonal un verde pero más militar, ¿sí? No un verde tan estallado, un verde más militar. Le doy OK, nuevamente, opacidad y relleno. ¿Ah? Vea, a mí las mujeres siempre me van a objetar
el color que yo veo. Eso pasa con mi novia, con estudiantes, pero ya saben la explicación que esto tiene, lo que hablamos la vez pasada. Ven cómo, vea, fue la única que saltó. Entonces no es tu color militar. En mi pantalla sí. Vamos a ver en esta pantalla qué tal se está viendo ese verde. Bueno, digamos pues que esa cara de decepción de esta mujer. Pero bueno, ya saben pues que el espectro cromático de una mujer es mucho más amplio que la de un hombre, ¿sí? Corroboras, confirmas. Miremos ese verde. Otra cosa es que también el verde muchas veces invade mucho la imagen, contamina mucho la imagen sin nosotros darnos cuenta. Entonces, miren ese verde que yo tenía acá versus el habérselo quitado. ¿Sí? ¿Cómo van ahí? ¿Bien? Y miremos entonces esa parte, cómo me ha modificado el color de la foto. Puede que la diferencia no sea mucha, pero créanme que es sustancial. Y esto al ir sumado con lo otro que voy a seguir haciendo, se va a notar mucho más. Ahora, ¿qué voy a hacer? Resulta que yo trabajaba únicamente estos tres colores hasta que en una clase de colorización que estaba dando hace unos años, una alumna sin decirme nada creó otra capa de color uniforme, como de un magenta, como de un violeta, y yo no le dije nada y me puse solo a verla. Y resultó que desde ahí empecé a adoptar esta tonalidad para mis fotografías, porque siento que le aporta bastante al proceso de color que yo hago. Y ahora les quiero contar un cuento. Pues, ¿cómo les parece que todo este proceso es el que hago en todas las fotografías, ¿sí? Pero no siempre lo hago en el proceso de fotografía de estudio, ¿sí? Pero en mi trabajo personal siempre lo hago, cuando es fotografía en exteriores con luz natural. Aquí yo les quiero mostrar todo ese proceso. Pero, por ejemplo, acá todo este revelado que hice no me gusta tanto que como tenía la fotografía originalmente. Al menos el archivo trasladado desde Camera Raw. Me gusta más sin haberlo modificado que habiéndolo modificado, ¿sí? Entonces voy a agrupar todo esto en una carpetica que se llama, o en un grupo que se llama color. Bien, y lo voy a tener deshabilitado porque pues no voy a trabajar sobre esto, sino sobre lo que previamente yo había trabajado ya. Voy a crear otra carpeta que se llama contraste. Otro grupo, perdón. Contraste. Y les voy a explicar cómo realizar el contraste de una fotografía de forma un poco más saludable. Y se requieren 3 pasos. Atención a estos 3 pasos. Primer paso. Creo una capa de tono y saturación. En esa capa de tono y saturación, miren lo que pasa al modificar la luminosidad.
¿Qué pasa con eso? ¿Quién me dice? Se está quemando. No se está quemando. No, no está poniendo ningún color. Está desvaneciendo. Hagan de cuenta que le estoy poniendo una cortina blanca a esta imagen. Es decir, ¿ah? Con la luminosidad. Aquí la luminosidad no me quema el color, simplemente me pone como un filtro blanco. Ese filtro blanco, que yo le voy a dar un valor de 3. Sí, ahí se los estaba exagerando para que vieran lo que provocaba, pero yo trabajo con un valor de 3 y es como poner sobre una superficie que va a estar en contacto con otra superficie un intermediario, es decir, como algo que me va a lubricar dos engranajes. ¿Qué pasa cuando una cadena de bicicleta no está engrasada y yo pedaleo? Y está muy seca. Chilla, ¿cierto? Es como... Lo mismo pasa cuando yo no hago esta capa de tono y saturación y no la modifico desde la luminancia, ¿sí? Esta es la grasita que yo le pongo a la fotografía antes de darle un contraste, ¿sí? Ya van a ver el siguiente paso en niveles. Otra capa. Yo el contraste lo doy desde niveles. Y niveles me ofrece estos 3 puntos de anclaje en el cual tengo para modificar tanto los oscuros, los negros, como darle un poco más de intensidad a los blancos. Entonces a los oscuros les di un valor de 10 y a los blancos un valor de 2.45. Entonces miren que hasta ahí, miren el contraste que le doy a la fotografía. Observen en la pantalla, así era antes y así está después. ¿Sí lo ven? Háganlo con sus propias imágenes. ¿Cómo la van viendo? Ahora, un último proceso en ese proceso de contraste es que creo una capa de intensidad. ¿Por qué creo yo esta capa de intensidad? Ojo a esto. Porque nosotros al darle contraste a la imagen, implícitamente las tonalidades van a tender a saturarse. Y pues eso no está mal, ¿cierto? Porque lo que queremos es darle fuerza a nuestra fotografía. Pero para contrarrestar un poco esa saturación que se gana al contrastar la imagen, le voy a dar un valor de intensidad de -5. O bueno, miren aquí cómo pongo la imagen. Exagerando pues. Pero le doy un valor de intensidad de -5 para que me equilibre todas las tonalidades. Pero es decir, en +100, pues la verdad aquí no modifica mucho en +100. Pues ¿qué va a modificar si tengo deshabilitada esa capa? Buena. Aquí lo estoy modificando desde saturación. No trabajen desde la saturación, porque la saturación es muy invasiva. Trabajen desde intensidad, ¿sí? Que es más amable con la fotografía. Bueno, y de hecho, ¿qué pasa?
Pues esto lo hago muchas veces cuando le doy contraste a mis fotografías, pero en este caso, miren cómo antes el hecho de darle un valor de más 30 le aporta las tonalidades, le da más fuerza. Pero tengan presente que se modifica la intensidad de la foto para darle equilibrio a los tonos cuando estoy contrastando la foto. ¿Listo? Y ahora voy a crear en lo que tú quieras, en lo que tú lo consideres. ¿Sí? Ahora, último proceso, y lo voy a crear con una capa que se llama color. Voy a crear una capa, perdón, un grupo de color, lo vamos a nombrar como color. Y en color vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear diferentes capas de corrección selectiva. Tin. Miren lo que pasa en corrección selectiva. Me da un rojo predeterminado, ¿cierto? Pero si le doy encima del rojo, miren todas las tonalidades que me aparecen. Y la vamos a trabajar cada una de ellas en una capa diferente. Es decir, primero el rojo. Y el rojo lo tengo desde el cian, magenta, amarillo y negro. Entonces empiezo a mirar si le doy, qué valores le empiezo a dar al rojo en mi imagen. Ojo, el rojo afecta bastante la piel, entonces les recomiendo que sean muy prudentes a la hora de trabajar con el rojo. Pero miren desde dónde yo le doy saturación a la fotografía. Desde la conciencia de trabajar color por color, color separado. ¿Sí? Entonces bacano que la nombren como rojo, por ejemplo, en este caso. Rojo, y crean otra que después se va a llamar amarillo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si a ustedes estas herramientas no le están aportando a la fotografía, no tienen por qué obligarse a trabajarlas, ¿cierto? Entonces ese amarillo, por ejemplo, miren cómo acá exclusivamente trabajo el amarillo. Y voy a trabajar con un amarillo un poco menos limón y más tirado hacia un amarillo, ¿qué les digo yo? Más canario, por así decirlo. ¿Cómo se llama que, Mari? Se llama corrección selectiva. Incluso la parte de negro, donde dice negro, me va a modificar la luz, la intensidad de luz de esa tonalidad, para que la tengan presente, ¿ok?
Listo, después de seguir con el amarillo. Ah, bueno, recuerden siempre nombrarlo. Porque resulta que ustedes en un futuro dicen, no, hay algo que no me cuadra. Voy a deshabilitar de pronto el rojo porque veo que hay mucho rojo en la piel. Que se vayan directamente a la capa de rojo y la apagan. ¿Sí? Por eso es que trabajamos con capas separadas. Es por eso. Para deshabilitar el color que yo quiera. Porque donde trabajara todos los colores sobre una sola capa, se me dificultaría más hacer esas cosas, ¿cierto? Sigo después con el verde. Bueno, y miremos a ver si aquí el verde se modificaría. Si no se modifica por ningún lado, pues sigo derecho. Claro, es que aquí no tenemos verde. Cian, vamos a ver el cian donde me aporta. Por lo general, cuando tenemos cielos, el cian y el azul son un determinante. El azul acá está implícito en el violeta. Entonces miren que yo incluso puedo poner azul la parte del fondo. Pero pues no es la idea porque pues estamos trabajando con el violeta. Entonces aquí lo que hago es... Miren que el fondo se me estaba tornando muy violeta. Ve, muy azul. Aquí recupero nuevamente ese violeta. ¿Sí lo pillan? Ah, miren ese color tan lindo. Ahora los invito a que lo vean desde mi monitor y no desde este, que puede verse diferente. Diferente. Qué linda la fidelidad de los colores. ¿Sí? Sí, ¿ves que se ve muy diferente? Quien quiera chismosear, aproveche. Claro, tu monitor es diferente, tiene tonalidades muy azuladas. Yo trabajé en un compact, fue mi primer portátil durante muchos años y las tonalidades eran muy tiradas al azul. Sin embargo, pues no puedo decir que me limité por eso. No, claro, es que esa definición de la pantalla es espectacular. Se ve súper guau. ¿Cierto? Sí, no, eso es- Entre todos, ayúdenme a elegir qué tonalidad de violeta dejo el fondo. ¿Así o más 10? Miren, antes y después. ¿Cierto? A mí me gusta más el después. ¿Ah? Mira, mira acá, mira acá. No, es que brilla un poquito más. No, lo opaco un poquito. Ah, sí, ya. Lo bajo un poco. Lo hago un poquito. Profe, Dímelo. voy a ir a coordinar un momento que tengo que poner una cosa de Dale. materiales. El profe me dijo que ahora Dale, en dale, estos dale. momentos. Aprovecha. Por si me demoro un toquecito, profe, yo le subo el trabajo. Todo bien. ¿Todo bien, muchachos? ¡Feliz día! Amén. Marta y María, ya pues llegan allá. Miren, en la parte de negro de ese azul lo puse más oscuro. Le di un poco más de fuerza. Ah, con el negro. Sí. Ah, sí. Bueno, vamos a ver con qué color sigo. Me quedó así, profe. Sí, pues tú determinas. Profe, yo ahora mismo le metí verdes. No, no pasa nada. Pues como te digo, tú mismo vas con el criterio que tienes en estos momentos, vas determinando qué herramientas utilizas y cuáles no. Vamos a venir a magentas, a ver en magentas cómo se pone esta vuelta.
me sigue gustando cómo lo sigo modificando. Aquí en el magenta modifiqué amarillo y negro. Y miren cómo quedó. O va quedando. Los blancos, por lo general, lo trabajo cuando el blanco está muy contaminado de azul o de verde o de amarillo. Pero eso pasa en casos excepcionales. Por lo general el blanco no lo manejo. Neutros. En neutros sí me coge la fotografía en conjunto y me modifica la tonalidad de la imagen. Lo utilizo también, pero en este caso no me aporta, la verdad. O hablé muy rápido, vamos a ver. Hablé muy rápido, lo voy a dejar en neutros. Voy a bajar el amarillo a un -5. Y observemos cómo estaba el color antes y después. Antes, después. Y antes ya habíamos observado que la imagen estaba chévere, ¿cierto? Pero miren cómo la imagen cambia cuando trabajo color por color. Tenemos toda la libertad, chicos. Toda la libertad de trabajar los colores de la fotografía como se nos dé la gana. ¿Sí? Estas herramientas, por ejemplo, de esto es lo que carece Lightroom. Porque Lightroom está diseñado para un flujo de trabajo en el cual se trabaja con bloques de fotografías muy grandes. Pero cuando nosotros queremos trabajar fotografías más puntualmente y profundizar más en el color, trabajamos de esta forma. ¿Sí? Resulta que hasta acá son como los pasos que yo utilizo en la parte de colorización. Pero ojo, voy al hecho de que no me quedo únicamente con estas capas. Esto lo puedo duplicar. Puedo duplicar estas capas cuantas veces yo quiera. ¿Sí? Cuantas veces yo quiera, es decir, bajo mi criterio hasta dónde llegar. Repito y repito este proceso hasta que me dé una tonalidad con la cual yo quede satisfecho. Obviamente, este proceso lo hago sobre todo, o repito el proceso en la parte de contraste. ¿Sí? Lo voy a dejar así hasta el momento. Lo voy a dejar así hasta el momento. Recuerden siempre, ¿se acuerdan cuando yo les compartí la forma en la que deben guardar sus trabajos? Archivo PSD, archivo RAW, archivo PSD y archivo JPG. Van a hacer eso, ¿cierto? Siempre guarden el archivo en PSD para que al día de mañana, si necesitan modificar algo de esta fotografía, tengan todas estas capas habilitadas y no editen las fotografías desde el JPG, ¿sí? Porque sería ya editar sobre un archivo procesado, con menos calidad de imagen. Guardémosla en el escritorio, démosle guardar, ok. Y les voy a mostrar la forma de guardar sus fotografías para que el color no se modifique cuando ustedes lo suben a redes sociales o a plataformas de internet. ¿A nadie le ha pasado que exportan la fotografía con un color y al verla resultó que cambió la tonalidad? Pues muy fácil. Nos vamos a archivo, exportar y le damos guardar para web. ¿Sí? Pues yo tengo un atajo que lo hago para ahorrarme todo esto, pero aquí les estoy mostrando
exportar, guardar para web. ¿Qué les va a aparecer? Esto, esta pantallita, ¿sí? A todos les aparece, les debe aparecer, ¿cierto? Miren, esta pantalla a mí me va a permitir modificar lo siguiente. Primero, seleccionar acá el formato en el cual yo lo voy a exportar, que es JPG. ¿Sí? Le voy a poner calidad máxima, optimizado. O vamos a destacar en varios pasos. Bueno, no necesariamente optimizado. Acá en incrustar perfil de color nos ayuda a que la imagen tenga una compensación de color basado en las tonalidades de Photoshop. Calidad 100. Abajo, que tengamos seleccionado convertir en sRGB. ¿Sí? Después, en previsualización, que tengan seleccionado color de monitor. Metadatos, información de copyright y de contacto. O ninguno. Bueno, en realidad esta parte es simplemente para que el archivo tenga la información con la cual fue tomada la fotografía. Acá le pueden dar ninguno o todo, bueno, el que quieran. Y resulta que es muy chévere esta opción de guardar la fotografía con una menor calidad. Calidad no, con un menor tamaño. Porque muchas veces la fotografía queda pesando mucho o simplemente queda muy grande y yo no la necesito tan grande. Entonces de acá modifico, por ejemplo, el alto y el ancho. ¿Sí? De alto, no sé, dejémosla no en 3936, no en 1936, y automáticamente pues me va a compensar el ancho de la foto. ¿Sí? Calidad bicúbica. ¿Y en ancho cuánto, profe? De ancho, pues automáticamente él hace la conversión. Sino que ahí es como tratar de ponerle el tamaño que le exige la web donde uno lo va a subir. O el tamaño que yo quiera. De pronto no le baja, ejemplo. No baja calidad, Instagram- bajas el tamaño. En Instagram, si uno no le pone el formato es de 1080 por 1080. Sí, digamos. Entonces, si uno lo guarda en ese tamaño, Instagram lo va a subir en ese peso y en ese tamaño que está. Si uno la deja más grande, lo que hace es comprimir la información, entonces ahí le va a bajar un poquito la calidad a la foto. Yo ese dato no lo sabía, por ejemplo. Claro, tú que trabajas con redes sociales, sabes eso. Yo no sabía que si no guardaba la fotografía con la calidad, con el tamaño de publicación de Instagram. Ah, qué interesante. Entonces, por lo general, uno trata no solamente en Instagram, sino que en Instagram y Facebook, pues decir, las redes sociales es por los algoritmos, Claro, ¿cierto? Que Claro. jode más, pero es como tratar de que si en la página web te dice el tamaño mínimo para subir tu foto es de 1080 por 1080, entonces tratar desde que se guarde. Ah, bueno, en incluso el desde el programa. celular se le puede dar, cuando uno le da, bueno, al menos en el iPhone, uno tiene la opción de recortar la foto. Y al recortarla, él me va a dar unas opciones de 9:16, de varios formatos.
Entonces desde acá también se puede hacer. Inclusive hay otra, sino que es que no me acuerdo, creo que tengo el tutorial por ahí guardado. Un man que no los guarda en JPG sino en PNG 24 y sube como calidad que JPG. ¿Verdad? PNG 24. Bueno, será algo para consultar. Lo voy a buscar y lo envío al... De una. Listo, ustedes ya buscan donde quieren guardar, la carpeta donde quieran guardar la foto. Yo la voy a guardar en escritorio. ¿Sí? Miren ese antes y el después. ¿Sí? Le di fuerza, saturación a la imagen, pero de una forma muy controlada y consciente. De hecho, la piel la noto un poco... No. Sí, entonces me voy a venir al rojo. Voy a crear una nueva capa de corrección selectiva. Me paro en el rojo y miro a ver cómo puedo equilibrar. Ah, ya, miren. Ahora sí me cuadra más. Estaba muy rojo. Miren ese antes. Y ahora miren el después. ¿Sí? La tonalidad se regula. Bueno, ya después de esto vendrá que trabajen, por ejemplo, María, sobre una capa de fondo. Estas cositas, ¿cierto? Pero pues bueno, esto ya cada quien lo sabe. Arreglar la fotico, darle amor. En caso de que los pliegues se quieran dejar en el estilo de la... Que los pliegues, pero que me aporten. Pero es que esta pata acá, por ejemplo, a mí no me aportan nada. Sí, entonces trato de más bien trabajarla. Bueno, aquí pues rápidamente al chambonazo estoy como que quitando esa pata que se me... Esto tampoco me aporta nada, esta parte. ¿Sí? Lo que ahorita eliminé no fue un pliegue, fue Como un doblez de un la- doblez, exacto. Pero mira, este pliegue aquí, esto sí es un pliegue. Y yo he hecho he hecho mano de los pliegues muchas veces. Pero en otras veces no, los quiero eliminar. De acuerdo a tu criterio también, ¿cierto? Entonces van a limpiar el piso, si se les queda viendo mucho el piso. Bueno, ya de forma manual. Ahora les voy a explicar lo siguiente. Cómo hacer para que todo esto que hice en una imagen, copiarlo a otra. Digamos. La fotografía que trabajé fue esta 2033. Qué raro que no me está abriendo directamente con doble clic en Photoshop. Tocó manual. Entonces desde cámara RAW. Ay, no me está abriendo los dos. No me está abriendo los dos. ¿Hiciste esto con diferentes cámaras? No. Bien. Ahora vamos a ver estos dos. Tampoco. Bueno, ¿qué pasa? Miren, digamos que modifiqué esta imagen, ¿sí? Aquí voy pues a exagerar y a la maldita sea. En fin, tengo la imagen así, ¿cierto? Ahora, cuando yo selecciono varias imágenes al mismo tiempo, le doy a abrir y me deben aparecer todas en una previsualización. Sobre la imagen que yo trabajé, es decir, yo empiezo trabajando en una foto y sobre esa imagen
teniéndola seleccionada, voy a seleccionar el resto. Es decir, aquí es Shift presionado y selecciono el resto. Cuando yo tengo seleccionado el resto, le doy en estos tres punticos y le doy en sincronizar configuración. Acá no la tengo habilitada, es porque no tengo más imágenes seleccionadas. Pero en sincronizar configuración le dan aceptar y sale para pintura. ¿Sí? Eso desde cámara RAW. Profe, la otra opción sería guardar, pues, hacer como guardar el ajuste prestado. ¿Sí? Exactamente. Otra cosa es guardar el ajuste preestablecido. Y eso lo tenemos por acá. En estos tres punticos, más ajustes de imagen, le doy clic y le damos guardar ajustes. ¿Sí? Le doy los ajustes que yo quiero guardar, lo ubico en una carpeta que por lo general pues es la carpeta de esa serie que estoy trabajando. ¿Sí? Guardo los settings y me va a quedar guardado. Démosle pues guardar. Y lo mismo si necesito cargar la configuración, busco, por ejemplo, acá tengo la edición de Mariana Blandón, una serie de fotografías que le hice a Mariana Blandón y guardé la configuración de edición, le doy cargar y me va a editar la imagen de acuerdo a cómo edité esa fotografía, ¿cierto? Pero entonces, ¿entienden esta parte? ¿Sí? Entonces, voy a abrir, por ejemplo, otra fotografía en Photoshop muy similar o de la misma serie que estoy editando. Listo. Digamos pues que tengo ajustes o parámetros muy similares. Aquí lo estoy haciendo pues súper rápido, obviamente. Como para mostrarles. Le doy a abrir. Ok, bueno. Y sobre la carpeta o sobre el grupo donde yo tengo toda la edición, le doy clic derecho y le voy a dar duplicar grupo. Y me va a salir aquí en destino la opción de yo elegir a qué fotografía voy a duplicar ese grupo. Y si me voy acá, me meto acá, miren que tengo ya la carpeta con todos esos ajustes. Obviamente aquí se ve diferente, pues porque no hice exactamente lo mismo desde cámara RAW. Pero miren que se acerca incluso mucho en este caso a lo que acabé de hacer. Y así de fácil se duplica y me ahorro todo ese proceso de hacérselo a cada uno. Simplemente copio y pego. ¿Sí? Voy a parar acá la grabación, entonces. Y se las voy a montar en YouTube.